Era una tarde cálida en Ciudad de México y el bullicio habitual de la capital mexicana llenaba el aire. Las calles vibraban con el sonido de los vendedores ambulantes, el tráfico constante y las conversaciones animadas de los transeúntes. Sin embargo, dentro de la pequeña fonda El Buen Sazón, el ambiente era distinto. El aroma del café recién hecho y los guisos tradicionales llenaba el aire, mientras que los comensales charlaban en un tono bajo, disfrutando de la tranquilidad del lugar. La dueña, Julia, una mujer de unos 50 años, con el rostro curtido por el trabajo y una expresión severa, supervisaba a sus empleados con su habitual mirada autoritaria. De repente, el tintineo de la campanilla en la puerta anunció la entrada de un nuevo cliente. Todas las miradas se dirigieron hacia el hombre que acababa de entrar, un anciano de pasos lentos y mirada apagada. Don Pedro, de 89 años, vestía ropas desgastadas que parecían haber soportado demasiadas batallas con el tiempo. Su sombrero estaba roto en los bordes, y sus zapatos, que alguna vez fueron de cuero brillante, ahora mostraban sus dedos a través de agujeros en las suelas. Don Pedro avanzó lentamente, como si cada paso fuese una lucha contra el cansancio acumulado de los años. A pesar de las miradas incómodas de algunos comensales, continuó su camino hasta el mostrador, donde Julia, con los brazos cruzados, lo observaba con evidente desprecio. «Buenas tardes», murmuró don Pedro, apenas audible, mientras colocaba unas pocas monedas sobre el mostrador. «¿Podría darme algo para comer?» «Lo que alcance con esto, por favor. Solo necesito algo para llenar el estómago». Julia, con su delantal manchado de grasa y café, observó las monedas como si fueran basura y lanzó una risita amarga. «Viejo, aquí no regalamos comida», dijo con tono cortante, mientras recogía las monedas con 2 dedos, como si temiera ensuciarse. «Esto no alcanza ni para un taco. Si no tienes dinero, mejor vete. No puedes estar ocupando lugar en mi fonda». Los murmullos se intensificaron entre los clientes. Algunos intercambiaban miradas de desaprobación, otros susurraban comentarios crueles, pero ninguno se ofrecía a ayudar. Don Pedro sintió una ola de vergüenza recorrer su cuerpo, como si su dignidad se desmoronara ante el peso de las miradas juzgadoras. «Por favor, lo que sea». «Tengo mucha hambre», insistió, esta vez con la voz más débil, apenas un susurro que se ahogaba entre el bullicio de la fonda. Julia hizo un gesto despectivo con la mano. «Aquí no damos limosna, abuelo». «Vete a pedir a otro lado», dijo, girándose hacia sus empleados como si don Pedro ya no mereciera su atención. El anciano se quedó inmóvil, incapaz de decidir si debía marcharse o insistir. Su estómago rugía con fuerza, pero el peso de la humillación era aún mayor. Se sintió como un fantasma, una sombra invisible que nadie quería ver. Sin embargo, no todos los presentes compartían la indiferencia o el desprecio. Desde una mesa en el fondo del local, una mujer elegantemente vestida había estado observando la escena con creciente incomodidad. Isabel, una mujer de mediana edad, exitosa empresaria dueña de varias tiendas de moda en la ciudad, miraba fijamente a don Pedro. Algo en su apariencia frágil, en la forma en que su delgado cuerpo temblaba bajo el peso de la humillación, despertó en ella una empatía profunda. Pero no fue solo su aspecto lo que captó la atención de Isabel. Había algo más, algo en la muñeca de don Pedro. Un brillo familiar. Al principio, lo había ignorado, pero cuando lo observó con más detenimiento, su corazón comenzó a latir con fuerza. Era un reloj antiguo, un modelo que reconocía al instante, un recuerdo que la transportaba a un pasado que creía haber enterrado. Sin poder contenerse, Isabel se levantó de su asiento y caminó con decisión hacia el mostrador. Sus tacones resonaban en el suelo de baldosas, haciendo que algunos comensales se giraran para mirarla. Julia, al verla acercarse, se enderezó, reconociendo de inmediato a una de sus clientes más importantes. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Isabel con voz firme, mirando a Julia directamente a los ojos. Julia, acostumbrada a tratar a la gente con rudeza, intentó mantener su postura. «Este hombre no puede pagar», respondió Julia,
señalando a don Pedro como si fuera una molestia que deseaba quitarse de encima. Y aquí no damos comida gratis. Isabel ignoró la frialdad de Julia y se volvió hacia don Pedro, quien la miraba con ojos llenos de sorpresa y confusión. No se preocupe, señor, dijo Isabel con una sonrisa cálida. Hoy, su comida corre por mi cuenta. Siéntese, por favor. Yo me encargo. Don Pedro abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Sus ojos, cansados y llenos de lágrimas, reflejaban una mezcla de alivio y gratitud. Julia, aún tratando de mantener su autoridad, dio un paso adelante. No puedes hacer eso, protestó. Aquí no es un comedor comunitario. Isabel, sin perder la compostura, se giró hacia Julia con una mirada helada. No es caridad, Julia. Se trata de humanidad. Este hombre tiene el mismo derecho que cualquiera de nosotros a estar aquí. El silencio se hizo en la fonda. Los murmullos de los clientes cesaron, y las risitas burlonas se convirtieron en miradas de incomodidad. Julia, sintiéndose acorralada, se vio obligada a ceder. Murmuró algo por lo bajo y se retiró, dejando a Isabel y don Pedro solos en el mostrador. Gracias, susurró don Pedro. No sé cómo agradecerle. No tiene que agradecerme, respondió Isabel con una sonrisa amable. Solo siéntese y disfrute su comida. Don Pedro, aún tembloroso, se dirigió a una mesa y se sentó lentamente. El mesero, a regañadientes, trajo un plato con tacos y una taza de café, colocándolos frente a él sin decir una palabra. Isabel se sentó frente a don Pedro, observándolo con atención mientras él empezaba a comer con movimientos lentos y vacilantes. Después de unos minutos, mientras don Pedro comía en silencio, Isabel no pudo contener más su curiosidad. Sus ojos volvieron al reloj en la muñeca del anciano. Disculpe, dijo con suavidad. ¿Ese reloj que lleva, puedo verlo de cerca? Don Pedro, sorprendido, miró su muñeca como si se hubiera olvidado de que aún llevaba el reloj. Lo desabrochó con cuidado y se lo entregó a Isabel. Es un recuerdo, dijo con voz entrecortada. Me lo dio alguien muy especial, mi hijo Manuel. El corazón de Isabel se detuvo por un segundo al escuchar ese nombre. Al darle la vuelta al reloj, vio lo que temía y esperaba encontrar, una inscripción que le era dolorosamente familiar. Allí, grabado en el metal, estaba el nombre Manuel, el hombre al que había amado profundamente. Isabel apretó el reloj entre sus manos, sus dedos temblorosos. Los recuerdos la golpearon como una tormenta implacable, trayendo de vuelta momentos que había tratado de olvidar. Los paseos por el parque, las risas compartidas, los planes que habían hecho juntos para el futuro. Pero todo eso se había desvanecido en un instante, el día en que Manuel había desaparecido de su vida para siempre. Manuel, susurró Isabel, con la voz ahogada por la emoción. Yo amé a Manuel. Fue el amor de mi vida. Don Pedro la miró con incredulidad, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Usted conocía a mi hijo? Preguntó, con la voz temblorosa. Lo amaba, confesó Isabel, dejando caer las primeras lágrimas. Lo amaba más que a nada en el mundo. Y lo perdí, lo perdimos. Un largo silencio se extendió entre ellos. Las palabras no eran suficientes para describir el dolor compartido, la pérdida que los unía en ese momento. Pero Isabel sintió que debía hacer algo más, no solo por Manuel, sino por don Pedro. ¿Dónde está su esposa?, preguntó Isabel con suavidad, tomando las manos de don Pedro entre las suyas. Está esperándome, en una plaza, cerca de aquí. No tenemos a dónde ir, respondió don Pedro, bajando la mirada. Desde que Manuel murió, todo ha sido muy difícil. Isabel apretó las manos de don Pedro con más fuerza, sintiendo la urgencia de hacer algo. Quiero ayudarles, dijo con determinación. Llévame con ella. No puedo cambiar el pasado, pero puedo hacer algo por ustedes ahora. Don Pedro la miró con asombro y gratitud, asintiendo en silencio. Así,
con la determinación escrita en sus ojos, Isabel se levantó de la mesa. Don Pedro, con un poco de dificultad, se puso de pie también. Sus piernas temblaban, pero no era solo por la edad o el cansancio, sino por la mezcla de emociones que se arremolinaban en su interior. Jamás había esperado encontrar a alguien como Isabel, alguien que no solo lo ayudara a él, sino que también pareciera estar conectada de manera tan profunda con su hijo perdido. El camino hacia la plaza fue corto, pero cada paso parecía pesado, como si las memorias del pasado y el dolor de la pérdida estuvieran colgando en el aire entre ellos. Isabel caminaba a su lado, tratando de ordenar sus pensamientos, buscando las palabras adecuadas para lo que estaba a punto de enfrentar. Sabía que la esposa de don Pedro, Victoria, era una figura importante en la vida de Manuel, pero también sabía que, por alguna razón, nunca había logrado acercarse a la familia de su amado. Los recuerdos de la madre de Manuel eran vagos, pero aún podía sentir el frío rechazo que emanaba de ella cada vez que intentaba acercarse. Llegaron a la plaza, un espacio tranquilo pero algo deteriorado, rodeado de árboles viejos y bancos desgastados por el tiempo. Bajo la sombra de uno de esos árboles, Isabel pudo ver a una mujer sentada, su silueta encorvada por los años y las dificultades. Victoria, con su cabello gris recogido en un moño descuidado y su abrigo viejo y raído, parecía una sombra de lo que alguna vez debió ser. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, aferrándose a una pequeña bolsa de tela como si fuera lo único que la mantenía en este mundo. Ahí está, murmuró don Pedro, señalando a la mujer con un suspiro cansado. Mi esposa. Isabel lo siguió en silencio mientras se acercaban a Victoria. La mujer levantó la vista cuando sintió la presencia de su esposo, pero su expresión cambió bruscamente cuando sus ojos se posaron en Isabel, la extraña que lo acompañaba. Su mirada, al principio solo de cansancio, se tensó al instante, y sus labios se torcieron en una expresión de desconcierto y desconfianza. ¿Quién es esta mujer?, preguntó Victoria, su voz ronca, pero aún firme. ¿Por qué vienes con ella? Don Pedro se agachó lentamente junto a ella, tomando su mano con la suavidad que solo los años de convivencia podían permitir. Le dio un apretón suave, como pidiéndole paciencia. Victoria, comenzó don Pedro, esta es Isabel. Es alguien importante. Los ojos de Victoria se entrecerraron al escuchar el nombre, como si algo en su memoria despertara. Isabel sintió el aire volverse más denso, y pudo ver cómo el rostro de Victoria, antes solo una máscara de agotamiento, se transformaba en una mezcla de incredulidad y furia contenida. Isabel, repitió Victoria, y su voz adquirió un tono peligroso. Tú eres la mujer que lo alejó de nosotros. Tú eres la razón por la que lo perdimos. El impacto de las palabras de Victoria cayó como una roca pesada en el pecho de Isabel. Durante años había temido ese juicio, esas acusaciones no dichas, pero finalmente estaban frente a ella, y salían de los labios de la madre del hombre que tanto había amado. Sintió una oleada de culpa, pero también un profundo deseo de hacerle entender que las cosas no habían sido como ella pensaba. Victoria, por favor, intervino don Pedro, con la voz débil pero suplicante. No es así. Pero Victoria no estaba dispuesta a escuchar. Se puso de pie, alejando la mano de su esposo y enfrentando a Isabel con una expresión de rabia retenida por años. ¿Por qué vienes aquí ahora?, gritó, sus manos temblando mientras apretaba la bolsa que llevaba consigo. Después de todo este tiempo, después de que lo perdimos, después de que nuestra vida se desmoronó, ¿por qué apareces ahora? Nos destruiste. Te lo llevaste de nosotros. Isabel sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero sabía que no podía dejar que el dolor la consumiera. No ahora, no cuando la oportunidad de redención estaba justo frente a ella. Victoria, dijo Isabel, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente, entiendo que me veas como la responsable. Entiendo tu dolor. Pero te juro que yo nunca quise alejar a Manuel de su familia. Él los amaba. Amaba a los dos.
Estaba atrapado entre su deseo de cumplir con lo que ustedes esperaban de él y el deseo de ser feliz conmigo. Pero lo que pasó, lo que lo alejó de ustedes, no fue mi intención. Y la forma en que lo perdimos, fue un accidente. Jamás quise que nada de esto sucediera. Victoria, aún temblando de furia, se quedó en silencio por un momento. Sus ojos parpadearon, y por primera vez en años, pareció dudar. La ira en su rostro se mezcló con una profunda tristeza, una tristeza que había llevado consigo durante tanto tiempo que se había convertido en parte de su ser. ¿Accidente?, murmuró, con la voz rota. Nada de esto fue un accidente. Lo alejaste de nosotros, y luego él murió. Nunca lo volvimos a ver como antes. No sé cómo seguir adelante con todo esto. Isabel sintió un nudo en la garganta, pero dio un paso adelante, acercándose con cautela. Lo sé, dijo en un susurro. Yo también lo perdí, Victoria. Lo amé, y lo sigo amando. Perdí al hombre que era mi todo, y no pasa un solo día en que no piense en lo que podría haber sido. Pero no vine aquí para reabrir heridas. Vine porque quiero ayudarles. A ti y a don Pedro. Quiero que podamos encontrar algo de paz juntos. Victoria bajó la cabeza, sus hombros se sacudieron por un momento y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Su resistencia, su dureza, todo parecía desmoronarse de golpe. Después de tantos años cargando el peso de la pérdida, la culpa y el resentimiento, parecía que finalmente estaba permitiéndose sentir el dolor completo. Don Pedro se levantó, aún tambaleante, y envolvió a su esposa en sus brazos, susurrándole palabras de consuelo. La tensión en el aire comenzó a disiparse lentamente, y mientras los sollozos de Victoria se hacían más suaves, Isabel sintió que una barrera invisible entre ellos se rompía. No estoy aquí para hacerte daño, repitió Isabel, acercándose un poco más. Estoy aquí para intentar arreglar lo que pueda. Quiero que vivan conmigo. No tienen que seguir viviendo así. No puedo devolverles a Manuel, pero puedo hacer que este camino sea menos doloroso. Déjenme ayudarles. Victoria levantó la vista, su rostro cubierto de lágrimas y sus manos temblorosas. No había una respuesta clara en su expresión, pero por primera vez en mucho tiempo, Isabel vio una chispa de vulnerabilidad, una pequeña apertura. No sé si puedo confiar en ti, dijo Victoria finalmente, su voz aún temblorosa. Pero ya no puedo seguir así. Isabel asintió, sabiendo que era lo más cercano a una aceptación que podría esperar en ese momento. No tienes que confiar en mí de inmediato, respondió Isabel. Solo permíteme intentarlo. Hagamos esto juntos. Victoria, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, se giró hacia don Pedro, quien le dio un leve asentimiento de apoyo. Finalmente, con un suspiro largo y cansado, Victoria asintió. Está bien, dijo, apenas en un susurro. Está bien. Esa única palabra, está bien, fue como el primer rayo de luz después de una tormenta. Isabel supo que, aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, finalmente habían dado el primer paso hacia la sanación. El susurro de aceptación de Victoria resonó en el aire como el comienzo de algo que ninguno de ellos podía prever completamente. Isabel dio un profundo suspiro de alivio, sintiendo como una pequeña parte del peso que cargaba en su corazón empezaba a disiparse. Sin embargo, sabía que esto era solo el inicio de un proceso mucho más largo y complicado. Habían dado el primer paso, pero aún quedaba mucho por recorrer. Don Pedro, aún sosteniendo la mano de su esposa, se volvió hacia Isabel con una expresión de gratitud mezclada con cansancio. Sus ojos, aunque opacos por los años, parecían brillar con una chispa de esperanza. Gracias, murmuró con voz quebrada. No sé cómo vamos a salir adelante, pero gracias por intentarlo. Isabel asintió, tratando de ofrecer una sonrisa reconfortante. Lo haremos juntos, respondió con suavidad. No será fácil, lo sé, pero quiero que se sientan seguros. Pueden venir a vivir conmigo.
Mi casa es grande, y hay espacio de sobra. Podemos empezar por ahí. Victoria, aún tambaleante, intentó procesar lo que Isabel le estaba ofreciendo. La idea de vivir bajo el mismo techo que la mujer que había considerado responsable de su dolor durante tanto tiempo era abrumadora, pero la verdad era que ya no podían seguir sobreviviendo en las calles. Los años de pobreza, el hambre constante y la fatiga física y emocional los habían desgastado a ambos. Quizás, después de todo, aceptar la ayuda de Isabel no era una traición a la memoria de Manuel, sino un paso hacia una vida que él habría querido para ellos. ¿Cómo sería? Preguntó Victoria con un hilo de voz, mirando a Isabel con una mezcla de desconfianza y resignación. ¿Cómo sería vivir contigo? Isabel tomó un momento para responder, sabiendo que debía elegir bien sus palabras. Sería un nuevo comienzo, dijo finalmente. No estoy diciendo que todo será fácil, pero quiero que tengan un lugar donde no tengan que preocuparse por dónde dormir o qué comer. Mi casa no es un palacio, pero es cómoda, y quiero que se sientan bienvenidos allí. Quiero que estemos juntos, que podamos sanar. Victoria la miró fijamente durante un largo rato, como si estuviera buscando algo en su rostro, algún indicio de falsedad o engaño. Pero no encontró nada más que sinceridad. Finalmente, suspiró, dejando caer los hombros. Está bien, dijo en voz baja. Aceptamos. Don Pedro se quedó inmóvil, sorprendido por la rapidez con la que su esposa había cedido, pero no dijo nada. Sabía que este cambio era necesario, y aunque las cicatrices emocionales eran profundas, la realidad de sus circunstancias los empujaba hacia la aceptación. La casa de Isabel se encontraba en un barrio tranquilo, lejos del bullicio del centro de la ciudad. Era una casa grande, de 2 pisos, con paredes de color crema y una fachada adornada con bugambilias que trepaban por las rejas del jardín. Al llegar, don Pedro y Victoria se sintieron abrumados por la amplitud y el orden del lugar. Para ellos, que habían pasado años viviendo en la precariedad, este nuevo entorno parecía sacado de otro mundo. Isabel los guió con cuidado por la entrada, mostrándoles las habitaciones que serían suyas. Las paredes estaban decoradas con fotos familiares y paisajes que Isabel había coleccionado a lo largo de los años. Los muebles eran simples pero cómodos, y las camas estaban cubiertas con colchas de colores cálidos. Esta será su habitación, dijo Isabel mientras les abría la puerta de un cuarto acogedor en el primer piso. Tómense su tiempo para instalarse. No hay prisa. Victoria, aún aturdida, entró en la habitación y se sentó en la cama, tocando las sábanas con una mezcla de incredulidad y asombro. Don Pedro, por su parte, se apoyó en el marco de la puerta, mirando la escena en silencio. Ambos habían olvidado lo que se sentía tener un espacio propio, un lugar seguro donde podían descansar sin preocuparse por el mañana. Esto es demasiado, murmuró Victoria, su voz apenas un susurro. No sé cómo agradecerte. No tienes que agradecerme, respondió Isabel, manteniendo la calma. Esto es lo menos que puedo hacer. Todos necesitamos un lugar donde sentirnos en paz. Y ustedes lo necesitan más que nadie. Don Pedro, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó a Isabel y tomó su mano con delicadeza. Gracias, dijo con los ojos brillantes. No solo por el techo, sino por todo lo que estás haciendo. No sé si alguna vez podremos corresponderte. Isabel apretó suavemente la mano de don Pedro, reconociendo la profundidad de sus palabras. No tienen que devolverme nada, dijo con una sonrisa suave. Lo único que quiero es que encuentren un poco de paz. Que puedan empezar a sanar, como yo lo he intentado. Los días siguientes pasaron lentamente, pero de manera extrañamente pacífica. Victoria, al principio reacia, comenzó a relajarse poco a poco en su nuevo entorno. Aunque seguía manteniendo cierta distancia con Isabel, la tensión inicial entre ellas empezó a desvanecerse con el paso del tiempo. Don Pedro, por su parte, se mostraba agradecido por cada pequeño gesto de amabilidad. Se le veía más relajado,
incluso con una pequeña sonrisa ocasional que antes parecía imposible. Una tarde, mientras tomaban café en el jardín, Isabel decidió que era hora de hablar sobre lo que había estado evitando. Hay algo de lo que creo que deberíamos hablar, dijo suavemente, mirando a Victoria y don Pedro. Algo que he estado evitando porque sé que es difícil para todos nosotros. Victoria levantó la vista, su expresión se endureció, pero asintió, sabiendo de lo que Isabel estaba a punto de hablar. Es sobre Manuel, continuó Isabel, con la voz temblorosa. Nunca tuvimos la oportunidad de hablar realmente sobre lo que pasó. Sé que ustedes lo perdieron de una manera, y yo también lo perdí. Pero quiero que sepan que lo amaba, profundamente. Y me duele saber que ustedes sienten que fue culpa mía que se alejara de ustedes. Victoria apretó las manos con fuerza sobre la mesa, luchando por controlar sus emociones. Lo que pasó con Manuel fue, Victoria hizo una pausa, su voz quebrada. Fue devastador. Después de que él se fue, nada fue igual. Y durante mucho tiempo, te culpé, Isabel. Te culpé porque necesitaba culpar a alguien. Pero, ahora, después de todo esto, me doy cuenta de que tal vez estaba equivocada. Isabel se quedó en silencio, esperando que Victoria continuara. Manuel siempre fue un buen hijo, prosiguió Victoria, con lágrimas en los ojos, pero también estaba atrapado entre lo que nosotros queríamos para él y lo que él quería para sí mismo. Lo único que lamento es que nunca supimos cómo apoyarlo de verdad. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Isabel también. No había palabras suficientes para expresar lo que todos ellos habían perdido, pero al menos, por primera vez, estaban empezando a comprenderse mutuamente. Perdimos tanto, dijo Isabel en un susurro. Pero tal vez ahora podamos encontrar una manera de seguir adelante, juntos. Victoria asintió lentamente, sin decir nada más. Pero en ese silencio, había algo nuevo, algo que antes no existía, la posibilidad de sanar. Unas semanas después de que don Pedro y Victoria se instalaran en la casa de Isabel, las cosas comenzaban a tomar un ritmo más tranquilo. Isabel había organizado una pequeña cena en honor a ellos, como un símbolo de que estaban comenzando una nueva etapa juntos. La mesa del comedor estaba adornada con flores frescas y velas, y la comida, preparada por Isabel con esmero, incluía platillos tradicionales como tamales, guacamole y mole, que llenaban el ambiente con aromas familiares y reconfortantes. Esa noche, después de la cena, cuando el café humeaba en las tazas y la charla se había calmado, Isabel hizo un gesto inesperado. Se levantó de su silla y fue a una pequeña estantería en el salón. De entre varios objetos cuidadosamente organizados, sacó una caja de madera, algo desgastada por el tiempo, pero claramente muy importante. Regresó a la mesa y la colocó frente a don Pedro y Victoria. Quiero mostrarles algo, dijo Isabel, con una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. Victoria y don Pedro intercambiaron miradas de curiosidad. Isabel abrió la caja con cuidado, revelando una serie de cartas, fotos antiguas y un pequeño cuaderno con la cubierta de cuero. Cada uno de esos objetos parecía impregnado de recuerdos, pero lo que más destacaba era una fotografía enmarcada que Isabel sacó con manos temblorosas. Esta foto, comenzó Isabel, con los ojos brillantes por las lágrimas. Esta foto fue tomada el día en que Manuel y yo hicimos planes para nuestro futuro. Habíamos decidido que íbamos a mudarnos juntos y empezar una vida que nunca llegó a ser, porque lo perdimos. En la foto, se veía a un joven Manuel, de pie junto a Isabel, ambos riendo, sin preocupaciones visibles, llenos de sueños por cumplir. La imagen era un recordatorio doloroso de lo que podría haber sido, pero también una puerta a recuerdos más felices. Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la fotografía. Su mano temblorosa alcanzó la imagen, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Era la primera vez en años que volvía a ver a su hijo de esa manera, con vida, sonriendo. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, silenciosas pero profundas. Manuel, susurró Victoria, con la voz quebrada. Era tan feliz.
Isabel, con lágrimas en los ojos también, asintió. Lo era. Y quiero que sepan que, a pesar de todo lo que pasó, él los amaba profundamente. Siempre me hablaba de ustedes, de cuánto deseaba que pudieran aceptarlo como era. Él nunca dejó de quererlos. Don Pedro, quien había permanecido en silencio, también dejó caer unas lágrimas. Tomó la mano de Victoria y la apretó con suavidad, como si las palabras no fueran suficientes para expresar el dolor y la añoranza que sentía en ese momento. Nunca lo olvidamos, dijo don Pedro, con la voz apenas audible. Cada día desde que se fue, hemos sentido su ausencia. Pero verlo así, tan lleno de vida, es un regalo que no esperaba recibir. Isabel sonrió a través de sus lágrimas, sintiendo que finalmente, después de tanto tiempo, algo profundo estaba comenzando a sanar entre ellos. Extendió la foto hacia Victoria, quien la tomó con ambas manos, sosteniéndola con el cuidado de quien sostiene un tesoro invaluable. Pero Isabel no había terminado. Cerró la caja de madera y la empujó suavemente hacia Victoria. Quiero que tengan esto, dijo Isabel. Todo lo que hay aquí es parte de la vida que compartí con Manuel, pero también es parte de su historia. Ustedes son su familia, y merecen tener estos recuerdos tanto como yo. Victoria, sorprendida, miró la caja y luego a Isabel, sus ojos llenos de gratitud y emoción. Sabía lo que significaba para Isabel desprenderse de esos objetos, y eso hacía el gesto aún más conmovedor. No sé qué decir, murmuró Victoria, con lágrimas rodando por sus mejillas. Gracias, por mantener viva su memoria. Isabel negó con la cabeza, sus ojos llenos de ternura. Nunca lo he olvidado. Y ahora que estamos juntos, creo que podemos recordar lo bueno de su vida. Lo que él fue para todos nosotros. En ese momento, algo cambió. No fue solo el intercambio de una caja de recuerdos, sino un acto de conexión más profundo, de comprensión y perdón. Don Pedro, Victoria e Isabel compartían no solo el dolor de la pérdida, sino también el amor por un hombre que los había unido de formas que no podían prever. Victoria sostuvo la foto cerca de su pecho, susurrando suavemente el nombre de su hijo como si lo llamara de vuelta a la vida, y por primera vez en años, no se sentía sola en su dolor. Isabel se acercó y, en un gesto espontáneo, envolvió a Victoria en un abrazo. Era un abrazo que contenía más que consuelo, era un abrazo de redención, de aceptación mutua, de la promesa de que seguirían adelante juntas. Don Pedro, observando la escena con los ojos empañados, se unió al abrazo, cerrando el círculo. Era una familia reconstruida no por la sangre, sino por el amor compartido por alguien a quien habían perdido, pero que ahora vivía en cada uno de ellos. El viento fresco de la noche entraba suavemente por las ventanas abiertas, llevando consigo el aroma de las flores del jardín. Era un aire que, por primera vez en mucho tiempo, no cargaba con la tristeza de lo que habían perdido, sino con la esperanza de lo que aún podían construir juntos. Esa noche, cuando todos se retiraron a descansar, Isabel se quedó un momento más en el jardín, mirando las estrellas que iluminaban el cielo de la Ciudad de México. En su corazón, sabía que, aunque el camino hacia la sanación sería largo, ya no estaba sola. Ni Victoria, ni don Pedro. Juntos, podían encontrar un nuevo sentido a la vida. Y quizás, de alguna manera, Manuel también estaba en paz, sabiendo que aquellos a quienes más amaba finalmente habían encontrado consuelo el uno en el otro. Fin.